El ejercicio 14 nos dice, para comprobar la utilidad de una técnica de capacitación de procesos, un investigador ha pasado una prueba de rendimiento a una muestra de 16 personas. A continuación se lleva a cabo una capacitación en su técnica de gestión y tras ello se vuelve a pasar la prueba de su rendimiento. Los resultados del rendimiento son estos de acá, los siguientes. O sea que lo que está pasando es que tenemos los resultados antes del rendimiento de la capacitación, que son los pre. Después viene una capacitación y luego de la capacitación se testea de nuevo y se tienen otros resultados. Y lo que nosotros queremos buscar es, noten que acá tenemos la media de antes de la capacitación y la media de la después de la capacitación. XA es antes y X sub es posterior. Y tenemos que determinar si la capacitación funciona o no. A primera vista, con una media mayor, podríamos pensar que es una capacitación que sirve, pero no vamos a plantear nuestro test para estar seguros de esto. Nos pide plantear un contraste unilateral para determinar si los rendimientos han mejorado tras llevar a cabo la capacitación. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula, vamos a decir que la diferencia entre antes y después de la capacitación es 0, y para la hipótesis alternativa vamos a decir que mejoraron. Ahora notemos una cosa, estas son poblaciones dependientes. Esto vamos a hacer un test para diferencia de medias con poblaciones dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque estamos estudiando un mismo objeto, en este caso el rendimiento de las personas, antes y después. O sea, se los evalúa antes, en el medio hay una capacitación y después se los evalúa después y se ve si hay una diferencia significativa entre antes y después. Una diferencia de medias específicamente. Entonces cuando nosotros planteamos, o sea, asumimos primero en la hipótesis nula, asumimos que no hay diferencia, es decir, la media de D de después es menos la media de A de antes es nula, y si la capacitación sirve, entonces hay una mejora, entonces esto va a ser mayor a 0, ya que la media de después está restada a la media de antes, y si esto es mayor a 0, significa que el promedio de los resultados de la prueba luego de la capacitación es mayor al promedio de los resultados previo a la capacitación. Eso es lo que, como nosotros testeamos. Bueno, entonces tenemos diferencia de medias. El estadístico de prueba dependientes. El estadístico de prueba es de raya, o sea, nuestro promedio muestral menos nuestra diferencia bajo hipótesis nula, que es 0. Todo esto dividido un desvío muestral dividido raíz de n. Nos da una t-student con n-1 grados de libertad. Como tenemos 16 datos, tenemos 15 grados de libertad. Entonces, noten que nos dan el promedio de antes, el promedio después, pero nosotros tenemos que calcular tendríamos que calcular el promedio de las diferencias. Es decir, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar los datos de antes, restarle el mismo dato. O sea, noten que este es el sujeto 1, ¿no? El sujeto 1 lo evaluaron antes, el sujeto 1 antes tuvo una puntuación de 8, luego la capacitación tuvo una puntuación de 9. La diferencia de ese sujeto, ¿cómo sería? Después menos antes, lo cual es igual a una diferencia de 1. Vamos a hacer lo mismo con todos los datos. Después los vamos a sumar las diferencias y vamos a dividir por n. Y esto me va a dar mi media. Es la media de los datos dividido n, donde los datos son el dato de después menos el dato de antes. Esa vendría a ser la diferencia. Entremos a Excel para ser un poco más claros. Si acá vamos a Excel, acá tengo los 16 datos, los resultados antes de la capacitación y los resultados posteriores a la capacitación. En la diferencia, lo que hice fue, agarré el dato posterior y le resté el dato anterior. Entonces me da 1. 16 menos 12, 4. 23 menos 14, 9. Y así. Si yo cliqueo en la fórmula, vamos a ver la fórmula. Si me deja cliquear. Acá puedo clicar en la fórmula. Fíjense que estoy haciendo lo azulcito, que es después, menos lo rojito, que es antes. Entonces saco todas las diferencias y luego la media, que sería la suma de todas las diferencias, dividido mi cantidad de datos, 16, o si uso la fórmula de Excel, la Excel promedio, me da la media. Con el desvío, lo que voy a hacer, recuerden que este es el desvío, es un desvío muestral, por lo tanto S o S cuadrado es la sumatoria desde
1 hasta mi dato número 16, de cada dato menos la media, que en este caso es la diferencia. O sea, podríamos, si lo queremos reescribir de una forma que tal vez sea más fácil de entender, es de cada dato, de cada d, menos la d de la media, todo esto al cuadrado, y después dividimos por n-1, ya que es nuestro estimador insesgado. Recuerden que nuestro estimador del desvío o de la varianza nos tendría que dar el parámetro que estamos estimando, y con n-1 conseguimos eso. Bueno, esto es lo que sucede cuando yo calculo el desvío. Si yo calculo la fórmula del desvío, pongo desbest.m de muestra, selecciono todos los datos y me da mi desvío. Lo que estamos haciendo es esta cuenta de acá. Bueno, y una vez que tengo mi media y mi desvío, lo que tengo que ir es hacer mi estadístico de prueba. Mi estadístico de prueba, que lo pongo acá, ahora les voy a mostrar la fórmula, pero lo que estoy haciendo básicamente para mi estadístico de prueba es, como ya lo dije antes, la media, que vendría a ser esto, menos d bajo mi hipótesis nula, que es igual a 0, ya que asumimos que la hipótesis nula no había diferencia. Después lo que hago es dividir por mi desvío, que lo tengo acá, y todo esto por raíz de n, que es 16. Y me va a dar una t-student de 15 grados de libertad, o n-1. Entonces, si ahora cliqueo la fórmula, vamos a la fórmula del estadístico de prueba, noten que tengo a D37, que es de 37, mi media, la media de las diferencias, menos 0, ya que la diferencia bajo hipótesis nula era 0. Todo esto dividido D38, que es mi desvío, lo rojito, dividido raíz de 16. Esto es mi estadístico de prueba. Bueno, ¿qué hago con este estadístico de prueba? ¿Rechazo o no rechazo? Recuerden que yo tengo mi t-student, vamos a tratar de dibujar. Tengo mi t-student de colas con más probabilidad. Fijo que tengo, me da mi estadístico de prueba, me da un valor, ponele que está por acá, mi estadístico de prueba me da un valor de 3,418,7 redondeado. Pero lo que no tengo, lo que no sé es mi punto crítico. O sea, yo sé que el estadístico de prueba está acá y que acumula área, como es igual contra mayor, acumula área desde la derecha. Entonces sabemos que este de acá es el p-valor de mi t-student. Esto estamos en una t-student con 15 grados de libertad. Pero no sé dónde está mi punto crítico. No sé si mi punto crítico está acá o está acá. Y de eso depende si rechace o no. Pero bueno, una vez que hicimos el punto B, planteamos un catastro unilateral para determinar si los rendimientos han mejorado, indicar la hipótesis nula y alternativa lo hicimos, identificar el estadístico de prueba y su distribución, que es una t-student con, vamos a escribir t-student con 15 grados de libertad. Y ahora vamos a ver si rechazamos o no con nuestro estadístico, pero vamos a utilizar el p-valor para tomar esta decisión. No vamos a utilizar el estadístico de prueba. Vamos a comentar nuestra conclusión con una significación del 1%. Volvemos a Excel. Entonces no nos dicen cuál es nuestro punto crítico, pero nos dicen que tenemos un alfa de un 1% o 0,01. Por lo tanto, calculamos el p-valor. Recuerden que el p-valor es el área acumulada desde la izquierda, porque estamos en igual contra mayor, hasta mi estadístico de prueba, que yo puse que era por acá. ¿Cómo hacemos esta fórmula en Excel? Si volvemos a ver a las fórmulas, cliqueo en p-valor y noten, pongo igual distribución t, porque estoy en la distribución t de student, cola derecha, es decir que arranco a sumar probabilidad desde la derecha hasta este valor que yo le meto acá. Y este valor que yo le meto acá es de 40 o mi estadístico de prueba. O sea que yo acumulo desde la derecha hasta mi estadístico de prueba. Y acá nos pregunta Excel sobre los grados de libertad de nuestra distribución t, que son 15. Entonces, en esta fórmula me da un p-valor. ¿Qué p-valor nos da? Un p-valor igual a 0,001919 aproximadamente. Entonces notamos que nuestro p-valor, que es igual a 0,0019, es claramente menor a nuestro alfa de 0,01. Por lo tanto, nosotros podemos rechazar la hipótesis nula, ya que estaríamos cayendo en una zona de rechazo si el alfa acumula más área que nuestro estadístico de prueba. Entonces estamos cayendo en la región crítica con el estadístico. Esto es la región crítica, si esto de acá es alfa. Entonces decidimos rechazar la hipótesis nula, o sea, rechazamos que la diferencia es 0, por lo tanto podemos decir que la capacitación ayuda
ayuda a mejorar los rendimientos de los empleados. Y con esto ya creo que tenemos completo el ejercicio.